Muy bien. Buenas noches a cada uno de ustedes y le agradecemos al Señor por darnos el tiempo de poder compartir con vosotros el análisis sintáctico de este verso de la palabra del Señor. Es interesante, gracias a Dios, hemos estado en el Salmo 2, el Salmo 1 y entramos, gracias a Dios, el Salmo 3, ¿no? También subiremos contenido de la Olimpiada de Lenguaje realizada el día de hoy en este lugar que se nos ha permitido servir por parte de Dios, el Colegio San Carlos, ¿no? Y estaremos subiendo eso también para que todos ustedes puedan ser partícipes de este tiempo. Así que vamos a comenzar con el análisis y bueno, también agradecer al Señor porque ya nos permitió el desarrollo de la marca, del logo. Lo ven por acá. A ver, un momento, a ver. Aquí está. Gracias a Dios tenemos ahí el logo de IGBA. Ahí ya en su momento estaremos explicando qué significa IGBA y qué hay detrás de toda esta símbolo. Pero siempre recuerden que es nuestra expresión de amor al Señor. Hasta en lo mínimo que hacemos. Queremos siempre identificarnos con Él porque Él es nuestro Salvador y Señor. Y vamos al análisis de esta noche. Tenemos un análisis bastante extraordinario el día de hoy porque estamos en cosas más complicadas en cuanto a la parte de la sintaxis. Tenemos la primera parte: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Y hay que darnos cuenta de lo que tenemos que darnos cuenta. Estos símbolos de acá. Estos símbolos son los signos de admiración o exclamación, ¿no? Entonces, estos van a generar una intensidad dentro del verso, ¿no? Dentro de la oración. Y es complejo, ¿no? Porque hay que entonar la voz un poco más fuerte. Y esta primera parte, oh Jehová, es un grito, por así decirlo, es una plegaria. Solamente esto de acá es una plegaria. No lo podemos considerar como oración, ¿correcto? Porque es una plegaria dentro de los signos de admiración. Luego tenemos este cuánto, y este cuánto es una expresión, es una palabra que pertenece al adverbio de cantidad, ¿no? Entonces acá lo que está expresando, en primer lugar, el salmista, al iniciar con el cuánto, es expresar un adverbio de cantidad, pero este adverbio de cantidad, ojo, va a afectar a toda la expresión. Este adverbio de cantidad lo que hace es afectar a toda la expresión, ¿no? Entonces, yo tengo el adverbio de cantidad acá y se expresa en toda esta expresión. Aquí está. En toda esa expresión, ¿no? Entonces es como, quiero que lo vean siempre, cuando vean estas situaciones, como las reglas distributivas de las matemáticas, ¿no? Algo que gracias al Señor muchos conocemos desde muy pequeños, ¿no? Las reglas distributivas lo que hacen es decir que este factor se va a distribuir a todo el elemento que está dentro, ¿no? Es por decirlo así, ¿no? Hablando en términos matemáticos, ¿no? A por B, ¿no? A por B va a resultar AB, ¿correcto?
porque este A entra acá, ¿no? Y me queda un desarrollo de esta manera. ¿Correcto? Entonces, lo mismo ocurre en el lenguaje, la misma forma, ¿no? Aquí está A y aquí está B, y queda una intensidad de esta manera. El segundo elemento se va a ver modificado por el primero, que es el adverbio de cantidad, que está intensificado por los signos de admiración o de exclamación. ¿Correcto? Muy bien. Dejamos eso ahí un momento. Ya voy a este adverbio de cantidad colocarlo más adecuadamente. Bien. Y vamos ahora sí a desglosar la oración. Tenemos acá, se han multiplicado mis adversarios. Se han multiplicado mis adversarios. Ahora, tenemos que cerciorarnos quién es el verbo. ¿Quién es el verbo en esta oración? Para poder conocer quién es el sujeto, ¿no? Quién es el sintagma nominal, ¿no? Y quiénes son los complementos. ¿Correcto? Entonces, acá ya tenemos definido que el verbo es han multiplicado. Pero ¿cómo podemos afirmar que han multiplicado es un verbo, ¿no? ¿Cómo podemos afirmar eso? Este han multiplicado viene de un concepto. ¿De qué concepto viene han multiplicado? Han multiplicado viene del concepto de multiplicar. Multiplicar. Pero multiplicar no podemos afirmar que es un verbo, ¿no? Es un verboide, no es una forma no personal del verbo. Entonces, ¿de qué otro concepto podríamos decir que viene? Multiplicar no va, ¿no? Entonces vamos a definir que sí viene o tiene que ver con la palabra multiplicar, pero podemos colocar la palabra multiplicaron. Multiplicaron. De ese verbo, o ese es el sinónimo, ¿no? Vamos ya a colocarlo en esa zona de acá. Han multiplicado multiplicaron, ¿ya? Multiplicaron es la forma inicial de esta forma de acá, de han multiplicado. Esta es la forma inicial. Esta forma inicial descendió, es la que estamos mencionando siempre en esta teoría de los verbos. Esta forma inicial terrenal descendió de la forma espiritual. Esta forma espiritual es la forma espiritual, que es el verboide, que no tiene tiempo, ¿no? Y esto ya ha sido mencionado por un siervo de Dios, ¿no? Interesante la explicación de don Evis Carballosa, diciendo que los infinitivos están en el infinito, por eso son infinitivos, no tienen tiempo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los únicos que no tienen tiempo, ¿no? Los seres espirituales, ¿no? Dios es espiritual y Dios es eterno. Entonces, los verboides son como que parte de esa parte espiritual, ¿no? No vamos a mencionar que están relacionados a una definición que lo menciona la palabra del Señor, porque no vamos a decir eso, no queremos caer
en algo que no está corroborado por la palabra de él, pero sí, sí tiene como que ahí un poco la forma. Entonces, la parte espiritual es el verboide multiplicar, la parte terrenal inicial, multiplicaron, y la parte en la que se amplió ese multiplicaron es han multiplicado, ¿no? Y aquí nos encontramos con un tipo de verbo, y este verbo es un verbo, morfológicamente hablando, un verbo compuesto. Los verbos compuestos se caracterizan por tener, vamos a ponerlo por acá, dos palabras. ¿Ah? Dos palabras, ¿ya? Y no solamente tiene dos palabras, ¿ya? Sino que también los verbos compuestos generalmente, un momento, los verbos compuestos generalmente emplean un tipo de verbo siempre acompañados. Este acompañamiento son los derivados del verboide haber. Los derivados del verboide haber. Los derivados del verboide haber son a, por así decirlo, an. De acuerdo, eso es solamente por nombrar alguno, ¿no? De esta manera yo puedo reconocer a los verbos compuestos. Ahora, entender algo acá en los verbos compuestos. Los verbos compuestos tienen dos partes fundamentales. Esas dos partes fundamentales son la parte principal, voy a poner acá el verbo principal y el verbo auxiliar. El verbo principal y el verbo auxiliar. ¿Dónde se encuentra el verbo haber? El verbo haber se encuentra en la parte auxiliar. Y en la parte principal vas a encontrar a la parte que está en la zona espiritual. Vamos a ponerla acá. Zona espiritual. En este caso, la zona espiritual de multiplicado o multiplicaron es multiplicar. Multiplicar. Pero no solamente multiplicar está ahí, sino que también en la zona espiritual están los que terminan, o los verboides de terminación ado, ¿no? Que son los participios, y eso lo voy a colocar acá. Ado, ido en la forma, explicaremos más a fondo, más a detalle, más adelante, si Dios lo permite. Ado, ido son los participios regulares, pasivos, ¿no? Ado, ido y regulares, tos, ocho, pasivos también, ¿no? Y eso lo vamos a explicar tal vez más adelante en otros videos. Y las formas también ando, yendo, ¿no? Ando, y le agregamos aquí simplemente la IE de yendo. Estas son las formas espirituales. Entonces, yo puedo tener el verbo haber más un verbo principal de la zona espiritual. En este caso tengo el verbo haber en an, y multiplicado es parte de la zona espiritual, ¿no? Entonces se une la zona auxiliar, que es el verbo auxiliar, se une con la parte espiritual y forman un solo verbo, ¿correcto? Un solo verbo. Bien, entonces, esa es la explicación de han multiplicado. Han multiplicado es multiplicaron en la forma, por así decirlo, en la forma simplificada, ¿no? Multiplicaron es un verbo simple, han multiplicado un verbo compuesto, dos palabras. Ahora,
entendamos qué tipo de verbo es han multiplicado. Pero antes de ver qué tipo de verbo es, ya no morfológicamente, sino a nivel sintáctico, recordar que es un verbo en tercera persona y plural. ¿Por qué me doy cuenta de que es plural? Porque en el caso de los auxiliares son los que te muestran si es plural o es singular. Y en este caso el auxiliar nos ha mostrado que han es, en este caso, plural, ¿no? La n es plural. Han multiplicado. Ellos han multiplicado. ¿Y quiénes son ellos en esta oración? Ellos son mis adversarios. Mis adversarios. Esto es el sintagma nominal. Por acá han multiplicado. Esto es el... Voy a poner una flecha más acá. Este es el sintagma verbal. Están al mismo nivel, recordará. Y han multiplicado. Mis adversarios han multiplicado. Ahora, si tú multiplicas, tienes que multiplicar algo. No vas a quedarte así en la nada. Pero, profe, o Emanuel, ya tengo el sintagma nominal. Y hay sentido en decir que que mis adversarios pueden funcionar como complemento directo. ¿Qué hacemos? Mira, cuando ves la oración de esta forma, no hay sentido. Pero ordenémosla en la forma tradicional. La forma tradicional es sintagma nominal. Mis adversarios, ¿no? Mis adversarios han multiplicado C. Esta es la forma tradicional. ¿Cuál es la forma tradicional? Sintagma nominal, sintagma verbal. Aquí tenemos el núcleo, es un núcleo compuesto, y los complementos. Y este complemento en particular es un complemento directo. ¿Y cómo yo me doy cuenta que es un complemento directo? Porque también en algunos casos puede ser complemento indirecto, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que ese es un complemento directo, ¿no? Porque miren, mis adversarios han multiplicado y este han multiplicado te exige. ¿Qué te exige? Y ya tú tienes que saber acá, cuando es complemento directo, perdón, cuando es este tipo de verbo es un verbo, eso era lo que me había olvidado de colocar acá. Este es un verbo transitivo. Si este es un verbo transitivo, siempre te va a exigir una cosa, ¿no? ¿Qué es esa cosa? Esa cosa es algo, ¿no? Algo. Y de toda tu oración que tienes acá, ¿cuál es ese algo? Mis adversarios no puede ser. ¿Cuál es lo único que tienes en la oración que puede ser tu complemento directo? Es este C. Lo único que tienes ahí es el C. Por lo tanto, ese algo va a asumir la posición de C. Y C, si es algo, es entonces un complemento directo. ¿Correcto? Un complemento directo. Por lo tanto, si ya conozco en esta zona, ¿no? ¿Quién es el complemento directo? ¿Por qué he reorganizado la oración? Para poder verificar, ¿no? Porque cuando yo reorganizo la oración, recién puedo verificar. Ese es un truco que gracias a Dios me lo enseñó el profe en la universidad, ¿no?
reorganiza la oración. No la dejes como está, porque si la dejas como está, la oración te va a ganar. Pero si tú modificas, si tú haces una reingeniería, este es el lenguaje, gracias a Dios, es como una ingeniería, ¿no? Tienes que reconstruir las piezas, ¿no? Cuando tú reconstruyes las piezas, entonces vas a entender correctamente cuál es la función de cada uno de los elementos de la oración. Por lo tanto, tienes acá el complemento directo, ¿no? Ya, de este sintagma verbal, ¿correcto? Entonces, vamos a borrar esta zona, ¿ya? Ellos han multiplicado C. O sea, así mismo se han multiplicado, ¿correcto? Tener en cuenta eso. Bien, siempre, o de pronto si es que dicen, Emanuel, mira, aquí no va porque hay una forma específica, pues lo mencionan en los comentarios y podemos discutir qué es lo correcto, pero la forma está ahí. ¿Está bien? En cuanto a los verbos compuestos, otra cosa que me gustaría enseñarles, algo que he aplicado siempre al momento de encontrar verbos compuestos, es cada vez que tú tienes un verbo simple, por ejemplo el verbo multiplicaron, vamos a poner acá el verbo multiplicaron, tienes acá el verbo multiplicaron. Siempre que tengas un verbo simple, acostúmbrate a hacer lo siguiente. Acostúmbrate a desdoblar a este verbo en dos palabras. En dos palabras. Pero dos palabras que tengan el sentido sin alterarse, que mantenga por lo menos la misma raíz. Múltiple. ¿Correcto? Ese es el primer tip, ¿no? Que desdobles en dos palabras, ese es el primero. Y el segundo es que lo desdobles en tres palabras. Trata de hacer ese ejercicio, siempre. Trata de hacer ese ejercicio y te darás cuenta que cualquier verbo tiene tanto compuestos como perífrasis verbales, que es otro tipo, bueno, no es otro tipo de verbo, sino que es otra derivación, ¿correcto? Y generalmente esto se da en los verbos de acción, no tanto en los verbos de estado ni en los de existencia, generalmente se da en los verbos de acción, recuerda eso, ¿ya? Trata de desdoblar y siempre mantén la raíz en cada uno de las acciones que vayas a realizar, si es en dos o es en tres. ¿Ya? Ese es un truco para que puedas familiarizarte más con los verbos compuestos y las perífrasis verbales. Vamos con el análisis de la última parte del Salmo. Y esa última parte es la siguiente, ¿no? Creo que por acá está... A ver. Está yendo ahí. Ah, no, ahí está, ya mejor no. Ah, creo que soy yo, ¿no? Que pone verde esta situación. Ya, no importa. Bueno, hasta que Dios provea un mejor escenario, ¿no? Y pues, pero de plano con lo que tenemos podamos servir al Señor. Muchos son los que se levantaron contra mí. Muchos son los que se levantaron contra mí. Aquí tenemos dos verbos. Ya hemos visto cómo son los verbos compuestos. Y ahora vamos a ver una oración compuesta, ¿no? Qué tremendo. Hemos visto ya verbos compuestos y ahora vamos a ver una oración compuesta. ¿Ya? ¿Y cómo me doy cuenta que es una oración compuesta? Recordar cosas básicas acerca de las oraciones compuestas, ¿ya?
es lo que siempre debes de tener en cuenta acerca de las oraciones compuestas. Una oración compuesta siempre, una oración compuesta siempre va a tener más de un verbo, Acuérdate siempre de eso. Acuérdate, OC, flecha, más de un verbo. Siempre va a ocurrir eso, ¿ya? Siempre. No es una fórmula, ¿no? Pero es una constante. Siempre cuando dices una oración compuesta, más de un verbo. ¿Y en qué consisten las oraciones compuestas? Las oraciones compuestas son de la siguiente forma. Tienes una idea, ¿no? Tienes una idea y dentro de esa idea tienes dos subideas, ¿no? En un momento voy a mejorar el gráfico acá. Tienes dos ideas, tienes una idea principal. Y dentro de esa idea principal tienes dos subideas, ¿no? Pero lo curioso de estas dos subideas es que ambas ideas se necesitan para concretar la idea principal, ¿correcto? Tienes una idea principal, ¿no? Una idea principal, esta idea principal es la oración compuesta, ¿no? La idea principal es la oración compuesta. Y dentro de esa oración compuesta tienes dos ideas secundarias, pero dentro de esas dos ideas secundarias que forman la idea principal, una es la compuesta, una es la principal y otra es la secundaria. Por lo tanto, en la oración compuesta tienes una oración principal y una oración secundaria, ¿no? Y estas dos, al unirse, producen la idea total, ¿correcto? Producen la idea total. Entonces, recuerda, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta acerca de las oraciones compuestas, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta acerca de las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas tienen dos grandes grupos de división, ¿ya? Las oraciones compuestas tienen dos grandes grupos de división. Tenemos primero las oraciones compuestas coordinadas. Ya tenemos las oraciones compuestas coordinadas y las oraciones compuestas subordinadas. Ya, esas son las dos clases de oraciones compuestas. Tenemos las coordinadas y las subordinadas, ¿ya? ¿En qué consisten las ordinadas y las subordinadas? Las coordinadas y las subordinadas tienen una particularidad. Dentro de una clase específica de comunicación o de lenguaje, ya sea el curso que hayas llevado en el colegio, o en la academia, o en la universidad, se te habrá enseñado una parte que denominamos como, vamos a poner por acá, por un momento, esta parte que denominamos como conjunciones. Y dentro de las conjunciones vamos a tener dos tipos de conjunciones, las coordinadas y las subordinadas. Estas conjunciones nos sirven para resolver este tipo de oraciones compuestas. ¿Correcto? ¿Qué es lo que necesitas saber para hacer las oraciones compuestas? Primero, es importante las conjunciones. Tienes que aprender bien las conjunciones. Una vez que aprendas bien las conjunciones, puedes definir quiénes son las coordinadas y quiénes son las subordinadas. ¿Correcto? Y ese es por un lado. Ahora, esas son las segundas cosas que tú tienes que saber. ¿Cuáles de estas dos son las más sencillas?
De estas dos, las más sencillas son las coordinadas. ¿Por qué? Porque las coordinadas, recuerda las dos ideas, ¿no? Principal y secundaria. Tienen las dos ideas acá, pero, ¿no? Lo único que haces es poner una conjunción acá y une estas dos. Es como si fuera un puente, nada más. Eso es lo único que pasa en las coordinadas. Pero en las subordinadas está complejo, ¿no? Porque no solamente tienes que hacer un puente, ¿no? Sino que ese puente debe estar dentro de una y dentro de la otra. A diferencia de la coordinada, que el puente está, por así decirlo, afuera, en la subordinada ese puente está por dentro. Y si tú quitas una parte del puente, no se va a entender la otra oración. En cambio, en la coordinada, si tú quitas el puente en la coordinada, ambas oraciones siguen teniendo el sentido. Pero si tú en la subordinada quitas el puente, ya no se entiende la oración. ¿Correcto? En la subordinada, si tú quitas el puente, si tú quitas esa conjunción, ya no se entiende la oración. Mientras que en la coordinada, ese puente tú lo puedes quitar y la oración sigue manteniendo el significado. En la subordinada quitas ese puente y ya no se entiende nada. Esa es la otra cosa que tú tienes que tener en cuenta acerca de las subordinadas. Ahora, la oración que vamos a ver acá, ¿qué tipo de oración es, Emanuel? ¿Qué tipo de oración es? El tipo de oración que tenemos acá es una oración. Primero, te voy a definir lo siguiente, ¿ya? ¿Qué tipo de oración es esta? Para que tú te des cuenta, siempre en las oraciones subordinadas o coordinadas, es por las conjunciones que mencioné. Y la conjunción que, ¿no? Tenemos la conjunción que, esa conjunción pertenece, vamos a poner por acá, que pertenece al tipo de conjunciones subordinadas, ¿ya? ¿Qué pertenece al tipo de conjunciones subordinadas? Entonces, si tú ves un que en la oración, automáticamente dices, si es una conjunción subordinada, por lo tanto, va a pertenecer a qué grupo? A las oraciones subordinadas. ¿Ya? Pertenece a las oraciones subordinadas. Entonces acá vemos un que. Ese que entonces me indica que acá necesariamente puede haber una oración subordinada. ¿Ya? Entonces vamos a ver si hay una oración subordinada. Si hay una oración subordinada, porque dentro de toda la oración, desde el punto hasta la mayúscula, todo eso es una oración. Se cierra por si acaso la primera oración con el signo de admiración, por si acaso, miren, aquí está, aquí acaba. Y el inicio es desde acá, mayúscula, hasta el punto. Muestra existencia de una subordinada porque hay un que. Este que es una conjunción o relacionante subordinado, una conjunción subordinada, ¿ya? Ahora analicemos. Quiero preguntarte lo siguiente. Mira, voy a tapar esto. Y tenemos muchos son, ¿no? Muchos son. Si yo digo muchos son, ¿tiene sentido la oración? No, yo tengo que decir muchos son algo, ¿no? Muchos son algo, una característica generalmente. A ver, si yo tapo acá. Los que se levantan contra mí. ¿Hay sentido ahí? Más o menos, como que necesitamos ahí un poco más de fuerza en la oración, ¿no? Muy bien. Ahora,
nos estamos dando cuenta que este es un tipo de oración subordinada, ¿no? ¿Eso qué significa? Que necesita a la otra oración para mantener una integridad, ¿correcto? Veamos esto acá. Primero, el verbo son, que es un verbo de existencia derivado del verboide espiritual ser, ¿correcto? Tercera persona, ellos. ¿No? Tercera persona del plural, ellos. Ellos. Ellos, ¿quiénes son dentro de la oración? ¿Son los muchos o son los que se levantan contra mí? ¿Ah? Ahí viene lo complejo, ¿no? Bien, ellos va a estar estrechamente relacionado con muchos, porque nos indica más que nada la cantidad. Por lo tanto, ellos y muchos, aquí definiremos esto como el sintagma nominal. Ya tengo el sintagma nominal, muchos. Ojo, este muchos es un pronombre. Y eso es lo que gracias a Dios nos muestra que no es, y ya luego van a entender algunos, porque podría ser este el atributo, podría, un atributo de cantidad, pero no es de cantidad, perdón, no es un atributo, porque dentro de los pronombres hay pronombres de cantidad indefinidos. Aquí está el pronombre, reemplaza el nombre. ¿Muchos quiénes? Muchos, no sé, pues. Muchos. Sintagma nominal, recordar ese es un pronombre indefinido, ¿ya? Ese es un pronombre indefinido. Bien. Muchos, pues. Muchos, aquí viene el sintagma verbal, pero acá hay algo interesante. Dentro de los sintagmas verbales tenemos varios tipos de verbos. Tenemos los verbos predicativos y los no predicativos, o los verbos que pertenecen a un predicado nominal y los verbos que pertenecen al predicado que no es nominal, ¿no? Ahora, este verbo de acá pertenece a los verbos que son parte del predicado nominal. ¿Qué consisten los verbos del predicado nominal? Los verbos del predicado nominal, se les conoce como los verbos copulativos. Y los verbos copulativos lo que hacen es exigirte, nos van a exigir un complemento predicativo. Ya, esto ya son unas ligas un poco más mayores, por si acaso. Hay que entender aquí un poquito más, ¿correcto? Predicado nominal contiene un verbo copulativo y el verbo copulativo te exige un complemento predicativo. Este predicado nominal es un tipo de sintagma verbal. Entonces acá el sintagma nominal, este es de tipo predicado nominal, ¿no? Ese es un sintagma verbal con un núcleo nominal, ¿no? O un predicado nominal que va a exigirme que lo que continúe es necesariamente un complemento predicativo. Ese complemento predicativo también se le conoce como atributo. Ya, ese complemento predicativo se le conoce como atributo. Bien. Ahora,
Recuerden que aún faltan las aplicaciones. Estamos todavía en la parte sintáctica. Aún faltan las aplicaciones y tranquilos que sí vamos a hacer las aplicaciones. Bien. Si este es un atributo, o sea, y yo tengo que recordar quiénes son los atributos, ¿no? Los atributos son generalmente generalmente adjetivos o sustantivos adjetivados. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que definir acá? ¿Qué es lo que tengo que definir acá? ¿Qué tipo o qué hay acá, no? Este atributo, todo este atributo va a asumir la posición de un adjetivo o de un sustantivo. ¿Ah? De un adjetivo o de un sustantivo. Y aquí viene lo complejo, ¿no? Porque vamos a decir, profe, o Emanuel, ¿qué hacemos, no? Porque hasta lo que yo tengo entendido, las oraciones de complemento predicativo o las oraciones de núcleo nominal o de predicado nominal tienen un atributo, pero ese atributo generalmente es un adjetivo. Y ahí te doy la razón. Pero no solamente son adjetivos, sino son como una función. Cuando realizamos la función de la existencia, y aquí está la existencia nos va a decir algo acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes acá una oración, te voy a poner acá una oración. El niño es Juan. El niño es Juan. ¿Cuál es la principal existencia del niño? Su nombre, Juan. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hay que entender acá? Juan es un sustantivo propio, pero este sustantivo propio, ¿en qué función está? Está en la función de atributo. Está en la función de atributo. Y si está en la función de atributo, ¿qué es lo que ocurre? Los atributos son sustantivos. Como parte fundamental. Los atributos en su mayoría son sustantivos. Por lo tanto, aquí asumiremos que la parte que está cumpliendo este atributo es un sustantivo. ¿Correcto? Y si es un sustantivo, eso nos permite llegar a la definición de lo siguiente. Este es un sustantivo, es una oración o pertenecería al tipo de oración compuesta subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sustantivo. Compuesta subordinada sustantiva de... ¿En dónde se está desarrollando esta oración compuesta subordinada sustantiva? En la función del atributo, de atributo. Oración compuesta subordinada sustantiva de atributo. Entonces, esta oración que tengo acá es una oración compuesta subordinada sustantiva de atributo. ¿Por qué oración compuesta? Porque acá tengo dos verbos. Tengo el son y mira, levantan. Tengo otro verbo dentro del verbo, dentro de la oración principal. Oración compuesta. Subordinada, ¿por qué? Porque esta es la característica de los muchos. Esta se le subordina a esta de acá. Esta es la que depende de la de acá. Sustantiva, porque estamos asumiendo que todo esto es un sustantivo.
Está en el lugar del sustantivo, pero en la función del atributo. Por eso es una oración compuesta subordinada sustantiva de atributo. ¿Correcto? Y son fáciles de ver las oraciones compuestas sustantivas, subordinadas sustantivas de atributo. ¿Por qué? Por esta pequeña marca. Esta pequeña marca es la que te va a permitir encontrar este tipo de oraciones. La marca es este son. Este son de acá activa todo lo que viene después. Este son, aquí está, ¿no? Vamos a poner acá. Este son lo que hace es activar todo lo que viene después. El son te dice, después de esto viene un atributo. De todas maneras, viene un atributo. Pero si ese atributo ves que es una oración, entonces dices, aquí hay una oración compuesta subordinada sustantiva de atributo. ¿Correcto? Esta es la marca. Si tú ves la marca y después ves un verbo dentro de la marca, dentro de lo que te está poniendo la marca, entonces automáticamente dices oración compuesta subordinada sustantiva de atributo. Ahora, se levantan ellos, borro esto por acá, ellos dentro de esta oración. ¿Quiénes son ellos? Y ahí viene el otro detalle, que acá no acabamos todavía. Y por eso es extenso. Por eso es extenso, porque no se acaba todavía. Porque aún nos queda analizar. Y pueden preguntar eso en un examen, ¿no? Pueden decirnos, esta en la parte de acá, ¿qué función, por ejemplo, nos dicen, ¿no? ¿Qué función cumple los que? ¿Qué función cumple los que? Y ahí diremos lo siguiente. Ellos, ¿no? Levantan, es el verbo ellos. Levantan es un tipo de verbo intransitivo. Ese es el sintagma verbal. Si es un verbo intransitivo, no lo vamos a colocar. Pero ellos levantan. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que. Y aquí viene lo complejo, ¿no? Porque cuando que es parte del sujeto, ¿no? ¿Qué es parte del sujeto cuando tienes a un artículo detrás de qué? El artículo es los, ¿no? Es importante, ¿no? Que hace las veces de modificador directo de este núcleo. Y esto de acá es vamos a ponerlo por acá, el sintagma nominal. Tengo mi sintagma nominal, tengo el sintagma verbal, y ahora lo que tengo que hacer es definir quiénes son los complementos. Ahora, este C, ¿a quién se está refiriendo? A los que. Si ese C se refiere a los que, entonces asumiremos que este C es un complemento indirecto. Ahora, Emanuel, ¿y por qué ahora ya no lo consideras como complemento directo? Porque este verbo, te dije, es intransitivo. Y no me está diciendo que va a producir algo, porque si me dijera que produciría algo, el pronombre clítico que tendría acá asumiría ese algo, pero no es un verbo transitivo, por eso no se puede decir que él se asume ese valor de complemento directo, pero sí puedo decir que este se asume el valor del sujeto, ¿no? Se levantan. ¿Quiénes el se levantan? Los que o ellos. Y luego tenemos contra mí, ¿no? Y ese contra mí, ¿qué posición asume, no? Hay una preposición y hay un pronombre posesivo, ¿no?
Y ahí viene lo complejo. Ahí viene lo complejo, ¿no? Porque, ¿qué podemos decir de esto? ¿Es esto un complemento circunstancial? Claro, por las formas sí, ¿no? Un complemento circunstancial. ¿Pero qué tipo de complemento circunstancial? Eso queda para una materia de investigación. Una materia de investigación. No hay que por ahí definir, ¿no? Pero de todas maneras es un complemento circunstancial o por la forma, ¿correcto? Aunque dentro de la gramática y la sintaxis se puede definir muchísimas cosas más acerca de este contra mí, ¿ya? Pero vamos a dejarlo por esta vez en complemento circunstancial. Bien, es bastante lo que hemos visto el día de hoy, gracias a Dios, pero vamos ahora a las aplicaciones. Vamos a las aplicaciones. Yo sé que me pongo blanco también, ¿no? ¿Por qué me estoy poniendo blanco? No, hasta yo me estoy poniendo verde, ¿no? Voy a ponerme por este lado mejor porque estas cámaras tienen esa particularidad. Bueno. Entonces, vamos ahora sí a desentrañar las aplicaciones. Primero, entender cómo es que el Espíritu Santo, a través de este autor que es David, ¿no? En el contexto lo dice acá, ¿no? De la huida de David por Absalón. Miren qué hermoso es esto, ¿no? El cuánto, ¿no? Lo que les mencioné al inicio. Este cuánto va a modificar a toda esta situación, ¿no? O sea, el Espíritu Santo lo que hace es colocarte un adverbio de cantidad al inicio para que entiendas la intensidad, ¿no? Entiende cuánto, es demasiado. O sea, en todo este momento, él está diciendo, wow, es mucho, esa es la aplicación. Mis enemigos, y miren, no solamente dice que es mucho, sino dice que se han multiplicado, ¿no? O sea, es un n a la n, por así decirlo, en matemática, ¿no? Los adversarios, ¿no? Y los adversarios, ¿cómo se pueden multiplicar? Y eso es algo que estaba pensando, ¿no? Los adversarios se pueden multiplicar en sentido de que en sus entrañas, ¿no? Ellos mismos produzcan gente que sea un adversario, ¿no? Gente que sea un adversario. Y recordando un poco los capítulos anteriores, y es importante eso en el libro de Salmos, que los adversarios de David no eran personas justas, eran impíos, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta, Manuel, de que eran impíos? Porque tú tienes que haber leído el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no? Estos adversarios incluso tienen la forma de ser gentes que les gusta amotinar al pueblo, levantar a la gente, ¿no? Estos son los adversarios. Y este tipo de adversarios que se menciona en el capítulo 2, que tienen como raíz, y es interesante, ahorita gracias a Dios entiendo el capítulo 1, ¿no? Entender cómo es que Dios utiliza el Espíritu Santo para el capítulo 1 de Salmos de hablar de una, valga la redundancia, individualidad, ¿no? Después de la individualidad ya pasamos al conjunto de personas. Y en el capítulo 2 dicen las gentes y los pueblos, ¿no? Entonces, estos adversarios, ¿no? Son gente impía, ¿no? Gente que piensa cosas vanas, gente que le gusta amotinarse, ¿no? Muy parecido a lo que ocurrió aquí en nuestro país, ¿no? Hace unos días. Les gusta amotinarse, ¿no? Y no es así la causa del justo, ¿no? El justo no se amotina. ¿Por qué el justo no se amotina? Porque espera pacientemente en Jehová. Espera pacientemente en Jesucristo, que nos ha dado la libertad, ¿no? Nosotros no necesitamos libertad de otras personas, porque ya tenemos la libertad con Cristo. Y nuestro mundo no es este mundo, es el mundo de los cielos.
donde está Él, en su presencia, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a amotinarme, no? Si después de todo el Señor va a solucionar todo en algún momento. ¿No dice Él en su palabra que Él es el Dios de los cielos y de la tierra? Entonces, ¿por qué debo de afanarme, no? Entonces, estos adversarios de David, tomando de referencia capítulo 1 y capítulo 2, porque tenemos que tomar el libro de Salmos como toda una totalidad, tienen estas características. No se olviden de esas características que son sumamente importantes. Amotinarse, ¿no? Pensar cosas vanas, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque Absalón, gracias a Dios, podemos conocer un poco, y yo me estoy extendiendo acá demasiado, pero eso es muy importante. Y bueno, para el alma que desee conocer la palabra del Señor, Absalón amotinó, ¿no? A la gente del pueblo. ¿Saben qué hacía Absalón? Decía, se ponía a la puerta de la ciudad, eso lo van a encontrar en el libro del profeta Samuel, ¿no? En primera o segunda de Samuel, se explica cómo es este tipo de juego sucio que realiza Absalón a su papá, ¿no? A David, ¿no? Y le comienza a decir a las personas, ¿no? Ah, mira, si yo fuera rey, ¿no? Yo haría esto y aquello, ¿no? Entonces, esto es lo que hace este Absalón, ¿no? Este Absalón hace que la gente se amotine, ¿no? Y la gente se amotinó, ¿no? Mostrando la Biblia que Absalón era un impío, ¿no? Y que Absalón no era el varón, o mejor dicho, que Absalón era el varón que andaba en consejo de malos, ¿no? Porque ahí vamos a tener que Absalón tiene como consejero a Ahitofel, ¿no? Y Ahitofel, ¿qué es lo que hace, no? Le dice, mira, vas a sacar a las concubinas de tu padre y vas a exponer sus vergüenzas contigo en lo alto del palacio, ¿no? Más o menos mencionando, eso era algo muy denigrante para David, ¿no? Entonces, consejo de malos, ¿no? Entonces, ¿a quién se está refiriendo acá David? Es a Absalón, naturalmente, y a la conglomeración de gente que tenía de él. Por eso decía adversarios, ¿no? Y qué interesante conocer también acerca de las aplicaciones, que los adversarios siempre se multiplican, ¿no? Y eso es triste, ¿no? Eso es triste, porque los adversarios siempre se multiplican, pero los aliados disminuyen, ¿no? Razón aritmética, ¿no? Mientras que los adversarios son razón geométrica, los adversarios aritméticos, ¿no? Y incluso él no dice, David no dice, ¿no? Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis aliados, ¿no? Sino, se han multiplicado mis adversarios. Y si se multiplican los adversarios, ¿eso qué significa? Que los aliados son pocos, ¿no? Gracias a Dios aquí empleemos esa técnica, la técnica de la dualidad dentro de la palabra del Señor, ¿no? Multiplicación, los adversarios se multiplican, pero los aliados siempre disminuyen, ¿no? Y es así en la vida del creyente, ¿no? Y si tú aún no eres creyente, vas a entender así eso, ¿no? Vas a perder a tu familia no te va a querer, eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero ya teniendo al Señor Jesucristo, esa es nuestra verdadera familia. Y los que hacen su voluntad de vivir en santidad, ¿no? Esos son tu familia, no el que quiere hacer lo que no le agrada al Señor. ¿Correcto? Entonces, siempre al creyente se le van a reducir las cosas. Aliados se reducen, los adversarios se multiplican, ¿no? Eso es lo que pasaba con este David, ¿no? Se multiplicaban sus adversarios. ¿Y qué es lo que dice David? No, no dice tal persona, no, dice pronombres, y cuando ya utilizamos pronombres es porque ya estamos cansados, ¿no? Estamos cansados y ya no sabemos ya ni siquiera tenemos la cuenta, ¿no? David no tiene la cuenta acá. Dice ya muchos no tienen la cuenta. Ya no solamente es Absalón, sino había mucha gente detrás de eso. En el Salmo 119 hay algo muy interesante cuando menciona que los príncipes, ¿no? de cada tribu, ¿no? se ensañan contra el rey, ¿no? Y muchos príncipes de las tribus de Israel
estaban de parte de Absalón, ¿no? Y querían traerse abajo el gobierno de David, ¿no? Entonces, esto es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo. Y muchas veces cuando somos creyentes decimos, ya son muchos, Señor, ¿no? Muchos nos están levantando contra nosotros, ¿no? Muchos se levantan contra nosotros y pocos están ayudando, ¿no? Y eso es así, ¿no? Pero la palabra del Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, ¿no? Porque es interesante este capítulo 3. Pues ahorita he echado un vistazo y es interesante cómo es que es la misericordia y el amor del Señor. Entonces ustedes ya tendrán el capítulo 3 ahí, ya lo pueden analizar si desean, pero entender cosas muy básicas, ¿verdad? Entender cosas muy básicas. Los adversarios se multiplican, los aliados disminuyen. Pero recuerden siempre esto, ¿no? Nuestro Dios no es un Dios de cantidades, sino es un Dios de singularidades, ¿no? Dios no necesita tener demasiados para que podamos ganar. Con Él nos basta, ¿no? Entonces, David se le pudieron haber multiplicado los adversarios, pero su Dios siempre fue grande. Nuestro Dios es grande, ¿no? Y oh Jehová será cambiado, ¿no? Esta expresión de sentimiento, ¿no? Será cambiado. Cuando vemos que los adversarios son demasiados, ya no los llamamos adversarios, sino ya los catalogamos como números, ¿no? Y ahí es donde nos abrumamos, ¿no? Son muchos números, muchos, y ya no dicen, ¿no? Muchos son adversarios, sino dices ya, ellos son los levantadores, ¿no? Los amotinadores, muchos son amotinadores, o sea, parte de su existencia es que tienen esa tendencia a ser amotinadores, ¿no? Y si son amotinadores, son impíos, no temen la ley del Señor. Y espero en el Señor que tú puedas conocerle a Él y no ser parte de los adversarios, sino ser parte de los aliados, los que amamos al Señor de todo nuestro corazón. Y tuvimos esa característica de que nos levantábamos, ¿no? Contra el Señor, pero ahora somos sus siervos. Entonces, esto es el análisis del Salmo 3.1, y si Dios lo permite, el día viernes continuaremos con el siguiente versículo. Buenas noches.